Listo, chicos. Bueno, como les comentaba entonces, el día de hoy vamos a estar viendo un poquito sobre Scrum. Scrum es una bueno, empiezo con la presentación. Scrum es una metodología ágil. A través de Scrum y mis metodologías ágiles, nosotros vamos a poder organizar las condiciones de un proyecto. Entonces, estas metodologías ágiles me van a permitir adaptar la forma en la que nuestro equipo trabaja para mejorar esas condiciones en cuanto al proyecto. A través de las metodologías ágiles, nosotros vamos a estar consiguiendo flexibilidad, velocidad, vamos a crear o vamos a poder amoldar nuestro proyecto para llegar al objetivo que a final de cuentas este tiene. Y bueno, platiquemos un poquito sobre estas metodologías ágiles. Entonces, normalmente, y digo malamente, se recurre a las metodologías ágiles cuando ya existe algún problema. Normalmente, cuando nosotros vamos a estar trabajando en un proyecto, vamos a estar trabajando en una empresa, en los proyectos en los que estemos asignados, va a haber ocasiones en las que los costos se disparen de repente, en donde tengamos fallas de tiempo, es decir, que alguien dijo que íbamos a tener una entrega en algún día en específico y estamos fallando con entregas, porque estamos fallando con hacer esa entrega de código. Normalmente hay cambios constantes, es decir, mi cliente o la persona que está a cargo de decirnos los objetivos del proyecto está cambiando constantemente, todavía no tiene un proceso definido para lo que necesita, cuáles son las necesidades. Y hay una falta de claridad en bueno, estas dos van de las manos, los cambios constantes y la falta de claridad. Normalmente cuando nosotros estamos trabajando con un cliente, este cliente es el que a final de cuentas me está dando todos los objetivos, toda la ciencia o el negocio detrás del proyecto, y cuando hay una falta de claridad en cuanto a esos objetivos, suele haber problemas y de alguna manera es una bolita de nieve. Yo tengo una falta de claridad en objetivos, tengo cambios constantes por esa misma falta de claridad, por tantos cambios nosotros tenemos faltas de tiempo, alargamos nuestros tiempos y por ende, tiempo es dinero, entonces mis presupuestos, mis costos suben. Entonces, normalmente ya cuando, o sea, malamente, de nuevo, optamos por una metodología ágil ya cuando está avanzado el proyecto y que estamos viendo problemas, cuando quizás pudiéramos premeditar un poquito eso y desde un principio hacer que nuestro proyecto siga las metodologías ágiles. Y entonces aquí también tenemos un poquito, les voy a hablar brevemente de otros modelos que nosotros utilizamos para el manejo de los proyectos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los modelos tradicionales? En un momentito vamos a platicar también de cuáles son esos modelos tradicionales a los que me refiero. Y entonces, aquí las diferencias son las siguientes. Normalmente, en un modelo tradicional, falta un poquito de flexibilidad. Son poco flexibles a los cambios. Mientras que en mis metodologías ágiles es al contrario. La metodología ágil está preparada para recibir cambios mientras nosotros estemos avanzando en el proyecto. También en las metodologías tradicionales tenemos un proceso un poquito más controlado, un proceso más controlado que suele tener muchas normas o reglas. Esas reglas pueden llegar a interferir en el avance que nosotros vayamos a tener de nuestro proyecto. Y en las metodologías ágiles no. En mis metodologías ágiles tenemos un proceso un poquito menos controlado, con menos principios, lo cual hace, a causa de no tener esas interferencias, que logremos avanzar un poquito más. Sobre el cliente. ¿Qué pasa aquí con el cliente? En metodologías tradicionales, cuando nosotros estamos en un proyecto, las interacciones que tenemos con el cliente es en cuanto a los avances. Solamente en las reuniones de avance o en las reuniones de entrega es cuando se interactúa con el cliente. Sin embargo, cuando nosotros estamos utilizando metodologías ágiles, mi cliente es activo en el proceso. Es decir, y ahorita lo vamos a ver,
por tener entregas en tiempos tan cortos, entregas pequeñas en tiempos tan cortos, la comunicación con el cliente es constante, lo cual nos ayuda a también poder detectar si existe algún cambio o alguna mejora que se pudiera realizar conforme el proyecto va avanzando. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que, claro, los grupos de trabajo suelen ser bastante diferentes. En un modelo tradicional tenemos grupos muy grandes de desarrollo y cada uno de esas personas que forman parte del equipo tienen tareas muy diversas, tienen tareas que quizás parezcan muy pequeñitas y que luego, claro, al juntarlas hacen un ente completo. Sin embargo, nosotros al trabajar con metodologías ágiles solemos tener grupos más pequeños. Son grupos pequeños de 10 integrantes o menos y que todos trabajan en un mismo, en un mismo entorno, haciendo que cada uno de los miembros de ese equipo, de los miembros de ese grupo, tengan conocimiento del proyecto completo. ¿Qué pasa con los modelos tradicionales? Al ser grupos tan grandes y al tener tareas tan diversas, quizás una o varias personas no conozcan en la totalidad el proyecto o el proceso de desarrollo porque solamente se están dedicando a una tarea muy pequeña. Entonces, a diferencia de eso, en mis equipos de las metodologías ágiles, no. Todo el equipo completo tiene que estar en sincronía y tiene que conocer el proceso de desarrollo, tiene que conocer el proyecto completo. Y van a tener, por ende, también tareas diversas, o sea, tareas menos diversas, tareas más enfocadas al objetivo final. A lo que sucede mucho también en los modelos tradicionales es que se tiene un contrato prefijado. ¿Qué significa eso? Mi contrato prefijado es que yo necesito esto y no hay como ese campo para subir o bajar en cuanto a los objetivos. Aquí en las metodologías ágiles eso cambia un poquito. Nosotros tenemos no existe un contrato tradicional o bien es un contrato que suele ser un poquito más flexible. Entonces, pues claro, todo eso ayuda a que los objetivos del proyecto que nosotros tengamos, uno, sean conscientes por parte de todas las personas con las que se esté interactuando y que nosotros podamos tener, aquí también más adelante vamos a hablar un poquito del producto mínimo viable. Entonces, normalmente los contratos que se realizan en las metodologías ágiles suelen dar un enfoque también a eso, a mi producto mínimo viable. Y para dar algunos ejemplos de las metodologías tradicionales que normalmente se utilizan, tenemos, por ejemplo, la metodología de cascada o waterfall en inglés. Y aquí el enfoque es en cuanto a etapas. Yo, durante el proceso de desarrollo, voy a tener diferentes etapas. Y aquí el detalle es que necesito que finalice una etapa para poder comenzar con la otra. Estas etapas suelen ser análisis de requisitos, en donde mi project manager va a estar analizando qué es lo que necesita el proyecto, el diseño del sistema después, como segunda etapa. Luego tenemos la implementación, las pruebas, el despliegue y por último, el mantenimiento. Entonces, sí suele un poquito, porque hay una metodología alterna a la cascada, que es como un waterfall, que suele repetirse, pero a final de cuentas, lo que yo estoy haciendo aquí es teniendo esta cantidad de pasos, estos 6 pasos que no se mueven. ¿Qué es lo que pasa con las metodologías ágiles? Como nosotros estamos teniendo hitos cortos, en tiempos cortos, puedo constantemente estar realizando mi análisis, estar haciendo mi diseño, estar haciendo mi implementación, mis pruebas. Es una metodología cíclica de alguna manera porque estoy repitiendo constantemente ciertos procesos. Tenemos también, esta es la metodología cascada, por acá podemos ver la metodología de desarrollo RUP. RUP por sus siglas en inglés es Rational Unified Process y es un proceso de desarrollo de software que busca asignar tareas
y responsabilidades dentro de nuestra organización de desarrollo. ¿Quién hace qué? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? Y aquí la diferencia es que, claro, mis etapas son el inicio, la elaboración, la construcción y la transición, y está dividido en diferentes disciplinas, que es el modelado del negocio, los requisitos, el análisis, el diseño, la implementación y las pruebas. Las principales características de esta metodología de RUP es que está dirigido en base a casos de uso, está un poquito más centrado en la arquitectura de software y, bueno, tiene un ciclo de vida un poco más interactivo e incremental. Yo voy a estar realizando un poquito del modelado del negocio al principio y luego mientras va avanzando el proyecto, ese modelado de negocio va a ser menos. Yo los requisitos los hago un poquito al principio y luego avanzo un poco más en la etapa de elaboración y luego conforme vamos avanzando es un poquito menos. Entonces, si se fijan, a final de cuentas, lo que estamos viendo es que hay un poco más de iteración. Yo el análisis al principio no lo voy a hacer tanto, pero mientras esté la elaboración del proyecto va a irse un poquito más alta y luego mientras vamos haciendo la construcción y la transición va siendo menos. Diseño, entonces, ¿a qué se refiere esta gráfica que vemos por aquí? Pues a lo que nosotros estamos realizando o qué tanto se realiza del modelado, del requisito, de las pruebas, de la configuración, conforme el proyecto va avanzando. ¿De acuerdo? Por último, otra de las metodologías tradicionales es el modelo PMBOK, que es este de aquí que vemos abajo. Y mi modelo PMBOK es por el acrónimo de Project Management Body of Knowledge. Y este está desarrollado específicamente por el Project Management Institute o PMI. Ese, pues, si ustedes están un poquito atentos a las diferentes, pues a los diferentes institutos, a las diferentes organizaciones de manejo de proyectos, pues ya habrán escuchado de PMI, de Project Management Institute. Y bueno, el modelo PMBOK, ¿de qué trata? A final de cuentas es un manual o una guía que entrega a las organizaciones un conjunto de procesos en cuanto al modelo de administración, diferentes criterios y algunos aspectos que pudiéramos como integrar a la dirección de nuestros proyectos. A final de cuentas, es un manual, por decirlo así. Es un manual con buenas prácticas para dar una dirección y una gestión correcta a los proyectos. Y pues aquí, a final de cuentas, se engloba en cinco macroprocesos, así lo llaman aquí. 5 macroprocesos que vienen siendo el inicio, que es la definición de mis objetivos principales, la planificación, que es cómo vamos a desarrollar esos objetivos o esas metas, la ejecución, que serían las diferentes estrategias que vamos a estar tomando para lograrlo. Y por último, bueno, el control, que a final de cuentas siempre hay como ese control, que va a ser la supervisión y el control de todo este proceso. Y al final, el cierre, que sería la aceptación, retroalimentación y satisfacción de nuestro proyecto. Entonces, estos son algunos de los modelos tradicionales que suelen utilizarse dentro del desarrollo. Sin embargo, hay muchísimos otros más. Estos son nada más unos cuantitos que podemos, pues, que suelen utilizarse, que suelen verse aquí. Oye, Cintia, yo tengo una duda. Claro, dime. En los proyectos, bueno, y en tu experiencia que has tenido trabajando, sí siguen así, cuando dicen, vamos a usar esta metodología, es así de que siguen exactamente los pasos y dicen, ahora toca la parte de, vamos a movernos todos a la parte de pruebas, vamos a movernos a esto. Fíjate que me ha tocado de todo. Mira, platicándoles aquí un poquito en confianza. Cuando yo estuve recién graduada, yo trabajé en una empresa aquí en Monterrey que se dedicaba al software como hecho a la medida. Software hecho a la medida específicamente de desarrollo web.
Y la verdad es que era como una empresa muy nueva, como muy pequeña todavía, o bueno, yo la veía muy pequeña, al final de cuentas no era tan pequeña, pero pues yo la veía como muy chiquita, porque saliendo, o sea, como recién graduada, yo me imaginaba trabajando de que, ay, sí, ya me voy a ir a Google, ¿no? Que es una empresa gigantesca. Entonces empiezo a trabajar en esta empresa de aquí de Monterrey y ellos querían utilizar las metodologías ágiles, pero esa metodología ágil, la verdad es que estaba disfrazada por una metodología cascada, así, o sea, sin rodeos. Era ellos pretendiendo y diciendo al cliente, estamos utilizando una metodología ágil, pero en realidad es que estábamos utilizando una metodología cascada y era bastante notorio en el sentido de que, ok, voy a platicar con el cliente, esto es lo que nosotros necesitamos y ya, casi el project manager bosquejaba o sea, los requerimientos y aquí está equipo de desarrollo, comiencen a trabajar. Así era. Y luego al final, ya cuando terminábamos algo bastante grande, ahí era cuando platicábamos con el cliente y ¿qué crees? Oh, sorpresa, ¿sabes qué? Esto no era lo que yo quería. Así de plano, un par de clientes dijeron, esto no era lo que yo estaba esperando, esto no era lo que yo quería, y entonces regrésate otra vez, todo ese tiempo que tú estuviste utilizando para esto, regrésate otra vez. Entonces, al menos en esa primera experiencia que tuve como recién graduada, no fue así. O sea, ellos querían de verdad utilizar, o ellos decían que iban a estar utilizando metodologías ágiles, y la verdad es que se inventaron su metodología, porque inclusive puedo decir que no era, ni siquiera era cascada, pues. Porque de todas maneras sí teníamos como esa interacción con el cliente. Pon tú, después de 2, 3 meses, cuando la metodología ágil debe de ser a un hito más pequeño, pero tampoco era una metodología cascada porque ese hito que le dábamos ya era muy avanzado, pero no era el producto final tampoco. Y en una metodología cascada tú vas al final y enseñas el producto ya todo realizado. Entonces era una combinación que nada más ellos entendían. Ahora, luego, me voy a otro lugar y ahí sí tenían súper establecida las metodologías. Y entonces ellos tenían una combinación como y digo combinación porque se vale también, era una metodología Scrum, pero también usábamos mucho Kanban. Entonces, era como un proceso muy padre, era un proceso muy bonito. Y aquí sí teníamos los roles súper bien establecidos, bien asignados. Había un seguimiento completo. Había las reuniones diarias que en un momentito vamos a ver. Entonces, todo va a depender del lugar en el que estés trabajando. Desgraciadamente, como desarrolladores, o agraciadamente, porque yo lo veo como un aprendizaje muy divertido, muy padre. Pero sí, nos enfrentamos a que va a depender un poquito del equipo en el que estemos, del lugar y de los valores de la empresa en la que estemos trabajando. Entonces, en mi experiencia, hay de todo. Hay quien te va a echar mentiras de las metodologías y va a hacer lo que se le antoje, y va a haber equipos bastante como enfocados a un objetivo que sí siguen las metodologías que se están proponiendo. Hay de todo. Y los que siguen las metodologías más nuevas, sí hay mucha diferencia en los resultados de los proyectos. Fíjate que sí, más que diferencia en los proyectos, porque siento que en cualquiera de los dos tipos de metodología hubiéramos llegado al producto final, pero sí te ahorras quizás muchos pasos por la comunicación constante tanto con el equipo como con el cliente. Entonces, te evitas mucho retrabajo. Eso es la diferencia principal que yo como desarrolladora, estando ahí, vi. Me evité, híjole, el hablar con el cliente como de manera más constante, te evita que tengas que retrabajar todo un módulo completo. Así. Ok, gracias. Listo, con gusto. Y bueno, ahora sí, enfoquémonos un poquito a Scrum. Un segundito porque aquí
Mis notas se enchuecaron. Entonces, enfoquémonos un poquito a Scrum. Entonces, claro, Scrum tiene algunos principios y un conjunto de buenas prácticas para mejorar el trabajo colaborativo que nosotros vamos a tener al estar trabajando en un proyecto. Entonces, a final de cuentas, Scrum tiene estos 6 principios que 6 principios o valores que debemos de estar siguiendo constantemente. Y entonces el primero de ellos, y creo que es como el que más sale a relucir, en mi opinión, son los bloques de tiempo. Nosotros a través de estos bloques de tiempo, pues queremos limitar ese retrabajo. Entonces tenemos bloques de tiempo limitados. Tenemos el tiempo con restricción limitante. Y bueno, estos bloques de tiempo nos van a ayudar a gestionar de una manera más eficaz la planificación y la ejecución de nuestros proyectos. Tenemos también la priorización. ¿A qué me refiero con priorización? Nosotros vamos a dar prioridad basada en valor. Es decir, que voy a priorizar las tareas o voy a priorizar los procesos que tengan mayor o máximo valor comercial. Desde el principio del proyecto, yo debo de establecer una prioridad en cuanto a las diferentes acciones o a los diferentes objetivos que se tienen para el proyecto. Tenemos la autoorganización. Y mi autoorganización se centra en que los equipos entreguen un valor significante, o bueno, a través de esta, que mi equipo tenga una mayor participación, una mejor participación, porque se está organizando de manera individual, se está autoorganizando. Entonces, esto me ayuda muchísimo a que cada una de las personas que están en el equipo de desarrollo o en el equipo completo sepa qué es lo que tiene que hacer, cómo organizarse, cómo realizarlo, cuándo. Entonces, esa autoorganización me ayuda muchísimo, muchísimo, a final de cuentas, a tener un producto completo. ¿Qué más tenemos por aquí? El control de procesos. El control empírico de procesos. Ya no me ocupo la palabra empírico, pero es el control empírico de procesos. ¿Y qué es lo que hace este control de procesos? Enfatiza la filosofía central que tenemos en Scrum, que está basada en 3 cosas principales, en 3 ideas principales, que es la transparencia, la revisión y la adaptación. Transparencia, ¿por qué? Porque los procesos que nosotros vamos a tener van a ser transparentes tanto para el equipo de desarrollo como para el cliente. Revisión, porque de nuevo, constantemente vamos a estar revisando el proceso que nosotros tenemos de desarrollo, vamos a estar revisando el proyecto, vamos a estar revisando los objetivos. Y adaptación, ¿por qué? La adaptación viene porque, claro, ante algún conflicto, ante algún cambio, ante algo que no funcione como nosotros estábamos esperados, nosotros vamos a tener que adaptar no solo mis objetivos, sino las acciones que vamos a llevar ante esto. Vamos a ser transparentes, a revisar constantemente y a tener un proceso de adaptación constante. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a tener un desarrollo iterativo. Aquí puse interactivo, de interacción, pero es iterativo. Entonces, este principio define el desarrollo iterativo, y vamos a enfatizar en cómo administrar mejor los cambios. Lo iterativo es que haya como un ciclo constante, ciclos constantes. Y entonces esta es una gran manera de mejorar los cambios, de construir mis productos y que, claro, todo eso vaya enfocado a las necesidades que mi cliente tiene. Y por último, la colaboración. Y bueno, a final de cuentas, mi colaboración significa trabajar siempre en un equipo, trabajar siempre en grupos, y aboga por la gestión de los proyectos como un proceso compartido. Es un proceso compartido en cuanto a la creación del valor. Mi equipo va a trabajar, va a interactuar y va de alguna manera a mantenerse juntos para ofrecer un mayor valor al proyecto.
Entonces, estos serían los principios que nosotros tenemos en cuanto a esto. Mis bloques de tiempo, mi priorización, mi autoorganización, mi control empírico de procesos, mi desarrollo iterativo, no interactivo, perdón, y la colaboración. Perfecto. Siguiente. Luego tenemos por acá, chicos, los artefactos. ¿Qué sería mi artefacto? Bueno, dentro de mi metodología Scrum, vamos a tener algo llamado ceremonias, que ahorita lo vamos a ver en un momentito más. Y esas ceremonias tienen artefactos. ¿A qué me refiero con artefactos? Pues algo que nosotros vamos a fabricar, van a ser documentos que nosotros vamos a estar realizando y es de alguna manera una herramienta para solucionar un problema. En Scrum tenemos 3 artefactos principales. Disculpen, tenemos el Product Backlog. Mi Product Backlog no es nada más que la lista principal en donde yo voy a tener todas las tareas que se deben de realizar. Este Product Backlog es definido por el Product Owner. En un momentito más vamos a ver un poco del Product Owner en los roles. Pero bueno, este Product Backlog se define a través del Product Owner. Y claro, todo es en cuanto al conocimiento que tiene el cliente y que tiene el usuario. Todo se va a basar un poquito en esto. Y a final de cuentas, este Product Backlog es una lista dinámica de funciones, requisitos, mejoras, correcciones y actúa como entrada para el Sprint Backlog. Entonces tengo el Product Backlog, que es mi principio, que es la lista completa de todas las tareas distintas que se tienen que realizar. Y luego tenemos el Sprint Backlog, que va a basarse un poquito en el Product Backlog. Platicando un poquito del Product Backlog, debe de ser gestionado únicamente por nuestro Product Owner. Esa es la función principal para también tener como una definición más concreta en cuanto a qué priorizar. Si recuerdan, hace un momento, en los principios, hablábamos de priorización. Aquí, en el Product Backlog, es en donde nosotros vamos a hacer esa priorización. Vamos a dar prioridad a las tareas que tengan más valor para el proyecto y de eso va a ser encargado exclusivamente el Product Owner, ¿de acuerdo? El Product Owner también va a estar, bueno, y que también vamos a platicar un poquito cuando veamos los roles, va a estar en constante revisión, va a estar cambiando aquí las prioridades y va a estar realizando un mantenimiento constante del Product Backlog. ¿Qué significa esto, chicos? Que mi Product Backlog va a cambiar, va a ser cambiante constantemente. Y claro, esa es otra de las diferencias principales que tenemos con las metodologías tradicionales, que en mi metodología tradicional yo obtengo los requisitos y esos ya no cambian, no suelen cambiar, y mi product Backlog sí. Mi Product Backlog está constantemente cambiando. Y decíamos entonces, ahora sí, de mi Product Backlog, nosotros nos vamos a basar en el Product Backlog para comenzar con mi Sprint Backlog. Perdón, chicos, siento que es como un juego de palabras, como pues sí, como un juego de palabras. Backlog. Un trabalenguas. Un trabalenguas, ándale, se me fue la palabra. Para mí esto sí está siendo un trabalenguas. Y bueno, ¿a qué denominamos un Sprint Backlog? Pues se trata de una lista de elementos que se van a trabajar durante un sprint. Yo sé que ahora todavía no hemos visto como la definición de sprint, pero sepan que sprint es como un periodo de tiempo, un proceso pequeñito que nosotros vamos a estar realizando. En un momentito más, de nuevo, vamos a dar como enfoque a eso para saber también cuáles son los procesos que se siguen durante la metodología de Scrum. Pero a final de cuentas, mi Sprint Backlog son todas las tareas que se van a estar realizando durante ese periodo, durante ese sprint. Y entonces, antes de nosotros realizar el sprint, vamos a estar realizando una reunión. De nuevo, como esos detalles
del proceso los vamos a ver en un momentito más. Y bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Pues el equipo de desarrollo va a trabajar en esos elementos y mi Sprint Backlog también es bastante flexible. Es flexible y puede evolucionar. Y claro, siempre a final de cuentas, siguiendo un mismo objetivo. Puede evolucionar, puede ser flexible, pero siempre enfocado al objetivo que estamos presentando en ese sprint. Entonces, mi Product Backlog es mi lista principal. Mi Sprint Backlog va a derivar del Product Backlog y luego tenemos nuestro incremento. Mi incremento es el resultado o producto final del sprint. Cuando yo ya termino mi sprint, cuando yo ya termino mi proceso, nosotros vamos a hacer un incremento. Y esa va a ser la suma de todas las tareas, casos de uso, historias de usuario y cualquier elemento que se haya desarrollado durante un sprint en específico. Y este incremento va a ser entregado al usuario final, va a ser entregado a nuestro cliente en forma de software, aportando valor al negocio que estamos, como a la inteligencia de negocio que nosotros estamos desarrollando para el proyecto. Entonces, estos son nuestros 3 artefactos principales. Product Backlog, Sprint Backlog y mi incremento. Y bueno, aunado a esto, chicos, nosotros vamos a tener algo llamado tablero de tareas. Mientras nosotros estemos trabajando en el Sprint Backlog, nosotros sabemos que vamos a estar englobando un conjunto de tareas que el equipo de desarrollo va a estar utilizando. Y para eso nosotros podemos utilizar un tablero de tareas, la cual vamos a estar dividiéndolos de la siguiente manera. Vamos a estar colocando en una tablita los to-dos. ¿Qué sería mi to-do? Pues todas las tareas que debemos de realizar. Vamos a estar colocando también en mi tablero las tareas que están in progress, que son las tareas que actualmente se están realizando. Vamos a estar colocando un to verify, que van a ser las tareas que se están probando. Y por último, done, todas las tareas que ya están terminadas. Entonces, ese es el tablero que nosotros nos vamos a estar siguiendo en cada uno de los sprint backlogs. Y ahora, este es un tablero como convencional. Normalmente también nosotros pudiéramos ser un poquito más específicos y utilizar un Scrum Board. La única diferencia es que en mi Scrum Board nosotros tenemos el backlog completo, las historias de usuario y ahora sí el to-do, in progress, verify y done. Entonces puede ser cualquiera de las dos. Normalmente el tablero de tareas solito se utiliza solamente por sprint. Entonces yo tengo un sprint y creo un tablero de tareas por cada sprint. O pudiera ser algo un poquito más global en cuanto al proyecto completo. Y ahí sí utilizaría yo un Scrum Board. Y aquí entonces podemos ver el Product Backlog, las historias de usuario, el to-do, lo que está en progreso, lo que está verificándose y lo que ya está ahí. ¿Qué sigue entonces ahora? A final de cuentas, mientras yo les estaba platicando de los artefactos que se utilizan en Scrum, nunca platicamos todavía del proceso o las prácticas que suelen utilizarse. Entonces ahora ya es turno de eso. Es turno de las prácticas, es turno del proceso que vamos a estar llevando. Y entonces vamos a platicar un poquito acerca de eso. Y el proceso a final de cuentas se va a dividir en una planeación constante. Planeación constante. Y entonces, ¿qué vamos a tener por aquí? Yo voy a tener primero el Product Backlog. Recordando un poquito, mi Product Backlog es la lista de todas las tareas, la lista principal de todas las tareas que se deben de realizar. Y entonces, basándome en esa tarea, nosotros vamos a hacer una planeación del sprint. ¿Qué es mi sprint? Es rewind por un segundo. En Scrum, un proyecto se ejecuta en ciclos temporales, en ciclos cortos que suelen tener una duración fija. Y a estos ciclos cortos se les llama sprint y son iteraciones de duración definida que normalmente suelen durar entre 2 y 4 semanas. Y cada una de esas iteraciones
me proporciona un resultado completo. Es decir, que para el final de mi sprint, yo ya tengo un resultado o un producto final a mostrar. Y ese producto final ya pudiera ser entregado al cliente, a la persona que se está encargando del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy haciendo pequeños ciclos con productos finales que ya se pueden utilizar. Y ahora sí, dicho eso, el proceso que nosotros tenemos es en la creación de mi Product Backlog con todas las tareas. Y luego comienzo a planificar cada uno de los sprints que nosotros tenemos. Comienza mi sprint entonces y esto se conoce como un sprint planning. Y mi sprint planning es una reunión que se va a realizar al comienzo de cada uno de mis sprints, donde va a participar todo el equipo completo. Que ahorita en un segundito más vamos a platicar sobre el equipo, de cuáles son los roles que tenemos aquí. Y entonces, ese sprint planning se va a dividir en dos. Durante la primera parte de la reunión, vamos a tratar o vamos a platicar sobre qué se va a hacer en el siguiente sprint, o sea, en el sprint que estamos planificando. Y en la segunda parte, vamos a discutir sobre cómo se va a realizar. Entonces, ¿qué se va a hacer y cómo lo vamos a estar realizando? La primera de las partes normalmente es organizada y liderada por nuestro Product Owner. Y en la segunda parte, nosotros ya vamos a tener un poquito más de interacción con el equipo de desarrollo. Mi Product Owner me va a decir qué es lo que se debe de realizar y el equipo de desarrollo completo me va a dar una solución sobre cómo lo podemos realizar. Y bueno, este sprint planning, ¿cuánto puede durar? ¿Qué tanto tiempo debo dedicar a la planeación de mi sprint? Ahí más o menos puede durar hasta 8 horas esa planeación. Una planeación de hasta 8, una planeación para un sprint de entre 2 y 4 semanas puede durar hasta 8 horas, es decir, un día laboral, por decirlo así. Un día laboral es lo máximo que puede o debe de durar la planeación de mi sprint. Y luego, ¿qué tenemos? Ahí va. ¿Qué es lo que va a pasar después? Nosotros ya tenemos establecidas las tareas que vamos a tener y el resultado final de mi sprint planning debe de ser mi sprint, malamente escrito aquí, sprint backlog. Y entonces aquí es donde todo empieza a embonar. Entonces, yo tengo mi product backlog, que lo hace el product owner, y luego empiezo la planificación de mi sprint. ¿Qué era mi sprint? Pues es el periodo corto, el ciclo corto de tiempo que voy a tener para realizar un producto final. Y el resultado de esa planeación es mi sprint backlog, que era uno de los artefactos que vimos hace un momento. Entonces, comienza el proceso de desarrollo en base a esa planificación y basándonos en el sprint backlog, comienza mi proceso de desarrollo, que es mi sprint de entre 2 y 4 semanas, y diario, nosotros vamos a estar haciendo un daily scrum. Suena muy laborioso, pero la verdad es que ese daily scrum no dura mucho. Entonces, a este se le conoce como Daily Scrum o Daily Stand-Up, y es una reunión en la que van a estar participando el equipo de desarrollo y el Scrum Master. Aquí hay una palabra nueva, un concepto nuevo, Scrum Master. Ya hemos platicado de Product Owner, Scrum del equipo de desarrollo y Scrum Master ahora. Ahorita vamos a ver cada quien qué es lo que va a hacer o en qué consiste cada uno. Y bueno, de manera opcional puede ir el Product Owner a esa reunión. ¿Y qué creen? Dirían ustedes, ay, qué trabajar una reunión diaria y de seguro va a durar muchísimo tiempo. No, el objetivo de esta no es perder el tiempo. Mi Daily Scrum no es para que nosotros estemos perdiendo el tiempo haciendo cosas, perdiendo tiempo en vez de estar desarrollando,
sino que mi daily Scrum no debe de durar más de 15 minutos. Y entonces, ¿qué vamos a platicar durante esa reunión de 15 minutos? Pues va a ser una manera en la que nosotros, de una manera rápida, vamos a informar al resto del equipo el progreso que cada uno de nosotros tiene. Y entonces, de una manera súper concisa, súper concreta, rápida, eficaz, debemos de responder 3 preguntas principales. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué trabajaste hoy? ¿Y qué obstáculos tienes? Esas 3 las respondes y listo. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué trabajas hoy? ¿Qué obstáculos han surgido? Voy a platicarles, quizás esta clase sea como un poquito más platicadita, pero les voy a platicar de una experiencia que yo tuve. Entonces, yo he trabajado en desarrollo y he trabajado también recientemente como instructora. Entonces, mi experiencia como instructora en un principio fue para una escuela en Estados Unidos. Para un bootcamp en Estados Unidos. Y lo que sucedió aquí, yo pensaba que estas metodologías ágiles solamente aplicaban para el desarrollo. Pero, oh, sorpresa, cuando empiezo a trabajar en esta empresa, que, bueno, a final de cuentas daba cursos de desarrollo, daba bootcamps de desarrollo, también estaban optando por una metodología ágil. Y, bueno, era una metodología ágil diferente, no era tanto como Scrum, pero sí teníamos daily stand-ups. Y haz de cuenta que lo que ellos hacían eran bootcamps de un mes, perfecto para que fuera como un sprint. Y lo que nosotros hacíamos era, claro, teníamos objetivos del sprint completo, del curso completo del mes, pues a final de cuentas, con tareas que tenían que realizar los alumnos diariamente. Y que nosotros como instructores teníamos que darle seguimiento. Y entonces, día con día, nosotros a la mañanititititita teníamos nuestro daily stand-up. Aquí no le decíamos daily scrum, sino que le decíamos daily stand-up, porque pues no era metodología scrum per se. Y entonces en el daily stand-up preguntaban exactamente ayer estas 3 preguntitas que yo les estoy dando aquí para el proceso de desarrollo. Esas mismas 3 preguntas nos hacían como el encargado de los instructores, nos las hacía a nosotros. Y nos decía entonces, ¿qué hicieron ayer tus alumnos? ¿Qué hicieron ayer? No, pues nosotros hicimos esta actividad, esta actividad, esta actividad y esta actividad de estos temas, de estos conceptos. Y luego preguntábamos, ok, y en base a eso que hiciste ayer, ¿qué tanto pueden avanzar el día de hoy? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Cuáles van a ser los conceptos que vas a hacer el día de hoy? Porque, ojo, si alguno de los alumnos o si el grupo completo se atrasaba en algunos de los conceptos vistos el día anterior, pues yo tenía que reforzar eso. Teníamos como instructores que reforzar eso y no podíamos pasar al siguiente tema. Entonces era, ok, el día de ayer hicimos esto, todavía no quedó tan claro. Entonces, el día de hoy voy a trabajar otro poquito en eso y voy a ir adelantando el siguiente tema. Todavía no lo vamos a ver completo, pero vamos a adelantar. Y luego me preguntaban, me acuerdo un montón, ok, ¿y qué obstáculo? Y va a sonar súper feo. ¿Qué obstáculo tuviste ayer? ¿Qué obstáculo ha surgido hasta hoy? Y por obstáculo nos referíamos a que un alumno que no haya avanzado lo suficiente o que esté un poco más rezagado de lo que los otros alumnos estaban. Entonces ahí, ok, mi obstáculo es que tengo a fulanito que todavía no ha avanzado en sus actividades, el resto de los compañeros están así, ya está, y entonces yo no quiero seguir avanzando en el proceso porque tengo a esta otra persona rezagada. Y entonces ya platicábamos de qué estrategia tomar para que en el trabajo del día de hoy nosotros podamos superar ese obstáculo. Y entonces a mí me voló un poquito la cabeza porque yo decía, este proceso yo lo conozco en desarrollo, pero no sabía que se podía aplicar a otra cosa, ¿sabes? Entonces es bastante padre. Sí es bonito tener esos daily stand-ups, porque de alguna manera les voy a decir qué pasa. Aquí, y regresando también un poquito a los principios que tenemos, me regresé demasiado,
Algo bien importante es la colaboración. Entonces, siendo un principio la colaboración, estos daily stand-ups o daily scrums te permiten tener esa colaboración constante con el resto de tu equipo, porque ahí platicas un poquito. Ay, bueno, tú tuviste este obstáculo. A mí me funcionó hacer esto. Ah, bueno, ¿qué hiciste ayer? Ay, fíjate, yo te puedo ayudar en esto. Entonces, es de una manera bien padre de colaborar y es una manera en la que el equipo se une. Entonces, sí, ese paréntesis ya lo cierro. Esta metodología, a lo que quería llegar con todo esto, discúlpenme por alargarme tanto, pero a lo que quería llegar con todo esto es que este proceso se puede realizar no solo en el desarrollo, sino en un proyecto, en cualquier tipo de proyectos. ¿Ya vieron? Yo o sea, a mí lo he aplicado o he sido aplicada, no sé cómo decirlo, pero yo lo he visto aplicado en instrucción, o sea, en como esta etapa de instrucción, ¿no? Entonces, puede ser en cualquier momento, en cualquier tipo de proyecto. Sigo platicando con ustedes, chicos. Perdónenme por no hacer esta clase un poquito más interactiva, pero en un momentito más vamos a tener tiempo para hacer esa interacción con los compañeros. Les voy a poner como ese reto de que hagan un proyecto en Scrum, y ya va a ser un poquito más interactivo. Discúlpenme por hacerlo como tan frontal, pero es que primero tienen que conocer los conceptos para que luego podamos interactuar. Y si tenían alguna pregunta, como ahorita Diego preguntó, háganlo por favor para tener ahí un poquito más de interacción sobre los procesos que pudiéramos tener, ¿no? Bueno, regresando al proceso de Scrum. Después de haber terminado nuestro sprint, después de que concluyeron esas 4 semanas, ahora tenemos review. ¿Y qué es mi review? Pues mira, mi sprint review, se realiza una vez que ya se concluyó un sprint. Y aquí, de nuevo, necesitamos a todo el equipo para poder realizar. Aquí en esta ceremonia, o bueno, se les llama ceremonia, pero yo les digo juntas o reuniones. En esta reunión de review también pudieran ingresar stakeholders. Stakeholder, otra nueva palabra. Estos stakeholders vienen representando a mi cliente, mi usuario o cualquier persona que pueda interactuar o que pueda ser parte del proyecto. Entonces, a este review también pueden asistir los stakeholders y durante esta junta se va a compartir qué es lo que se completó durante ese sprint. Vamos a compartir el producto terminado y, a final de cuentas, el objetivo de este review es recibir una retroalimentación para entonces poder incorporar algunos cambios, poder incorporar algunas adaptaciones, de nuevo palabra adaptación que viene siendo de nuestros principios, adaptarnos, priorizar. Y entonces, a través de este review, nosotros vamos a poder integrar todo eso. Al recibir esa retroalimentación de un periodo corto, nosotros vamos a poder realizar los cambios convenientes en nuestro próximo sprint. Y ahora entonces, aquí en mi review, es en donde nosotros estaríamos realizando cambios a nuestro backlog de ser necesario. Si realizamos algún cambio, algo que se tiene que adaptar, algo que no es como el cliente o el stakeholder esperaba, en este punto es en donde nosotros estaríamos haciendo cambios a nuestro product backlog. Y de esa manera, entonces, al realizar el cambio en mi product backlog, yo puedo incorporarlo al siguiente sprint. ¿Cuánto dura mi review? Debe de durar aproximadamente 1 hora por cada semana que se trabajó. 1 hora por cada semana. Si yo trabajé 2 semanas, intentemos que dure como máximo 2 horas nuestro review. Si yo tuve 4 semanas de trabajo en mi sprint, intentemos que no dure más de 4 horas nuestro review. ¿De acuerdo?
Disculpe. Siguiente, retrospectiva. ¿Mi retrospectiva qué es ahora? Pues mi retrospectiva o retro es una junta con el equipo de desarrollo y el Scrum Master, solamente ellos dos, equipo de desarrollo y Scrum Master, en donde vamos a documentar y analizar qué es lo que está funcionando y qué funcionó y qué no funcionó en el sprint. Con el proyecto, con las personas, con las relaciones, con las herramientas. Aquí podemos englobar todo lo que a nosotros nos afecte en el proceso de desarrollo. Aquí en la retrospectiva se puede platicar. ¿Qué me funciona? ¿Qué no me funciona? Y bueno, esta retrospectiva también se suele utilizar mucho para unir todavía más al equipo. En esta retrospectiva, otra vez hablando un poquito de las experiencias que yo he tenido, en esta retrospectiva se pudiera inclusive platicar como de que dos compañeros en el área de trabajo como que no se lleven tan bien. De que, bueno, es que sabes que tengo estas asperezas con tal compañero, entonces vamos a ver qué podemos hacer para limar esas asperezas, ¿no? Entonces, aquí, este es el momento de platicar de qué podemos hacer para que funcione mejor el equipo, para que funcione mejor el proyecto. Y bueno, normalmente también se realizan 3 preguntitas. ¿Qué salió bien durante el sprint? ¿Qué no salió tan bien durante el sprint? ¿Y qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para que no vuelva a salir mal lo que salió mal? ¿Qué puedo hacer para mejorar lo que sí salió bien? Entonces, esas serían las 3 preguntas principales en la retrospectiva. ¿Cuánto debe de durar mi retrospectiva? Pues entre 2 y 3 horas. No puede durar más, puede durar 2, 3 horas. Y de nuevo, esto es con el equipo de desarrollo y con nuestro Scrum Master. Perfecto. Ahora, específicamente un sprint. Claro, aquí hablamos del proceso completo que nosotros tenemos. Pero aquí, este pequeñuelo, esta ruedita que tengo aquí, también tiene un proceso. Entonces, el proceso del sprint, y quizás suene un poco repetitivo, pero hay que entender que un sprint pequeño forma parte de un proceso grande. ¿Por qué? Lo que sucede es que este sprint se repite constantemente. La planificación, el sprint, el daily scrum, el review, la retrospectiva. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Solito mi sprint tiene el sprint planning, que es el que se realiza al comienzo de cada sprint. Mi daily scrum, que es el que se realiza cada 24 horas y es nuestra reunión diaria. Y después, al finalizar el sprint, mi review y mi retro, que es de las que platicábamos hace un momento. Pero a este proceso, o sea, necesitamos que quede súper claro, este sprint se repite constantemente. Entonces, claro, este es mi proceso completo, pero este sprint de aquí, ese es el que suele repetirse una y otra vez. Ahora sí, platiquemos un poquito de los roles. Yo les platicaba y les decía de personas que integraban el equipo, pero todavía no sabíamos exactamente bien qué era lo que hacía cada una de las personas que integran nuestro equipo y los roles que tienen en el proyecto. Entonces, aquí hasta arriba, vamos a tener nuestros stakeholders. ¿Quiénes son mis stakeholders? A final de cuentas, es el público interés para mi empresa que va a permitir que el proyecto tenga un funcionamiento completo. Mi stakeholder suele ser mi cliente y mi usuario. Hay una diferencia muy grande entre cliente y usuario. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces en casas de desarrollo, una persona, una empresa, llega con nosotros y dice, ok,
¿sabes qué? Yo quiero este proyecto que me va a hacer millonario, quiero esta aplicación que me va a hacer millonario y consiste en esto y esto. Mi cliente es esa persona a la que le estoy haciendo el desarrollo, pero mi usuario final no es él. Él no va a utilizar esa aplicación. Mi usuario final sería la persona que utilice la aplicación. Entonces, los stakeholders son las personas que quieren que se haga el desarrollo y las personas que son el usuario final. Entonces, todos esos son mis stakeholders. Va a haber también ocasiones en las que llegue una empresa y diga, ¿sabes qué? Yo necesito esto, este proyecto que tenga esto y esto. Y yo soy el cliente final. A final de cuentas, mi empresa va a ser la misma que vaya a utilizar esa aplicación que te estoy pidiendo. Entonces, por eso se engloba en la palabra stakeholder. Es mi cliente y mi usuario final. Eso sería mi stakeholder. Y él es el que me va a dictar qué es lo que se tiene que hacer, el funcionamiento, los objetivos, qué es lo que necesita para su proyecto. Luego tengo a mi product owner. ¿Quién sería mi product owner? Pues mi product owner es el encargado de optimizar y de maximizar el valor del producto final que estoy realizando. Esta persona es la encargada de gestionar el flujo del valor del producto a través del Product Backlog. Importante, el Product Owner es el que desarrolla nuestro Product Backlog. Ese documento que dijimos que se debe de realizar al principio y que va a estar constantemente cambiando, ese lo realiza nuestro Product Owner. Mi Product Owner es la persona que más va a conocer el producto, que más va a conocer el proyecto. Está centrado en entender el requisito del negocio, los clientes, el mercado, va a priorizar el trabajo, va a, pues no a elegir el equipo de desarrollo, pero va a comunicar con el equipo de desarrollo esas prioridades para que el equipo de desarrollo pueda cumplirlas. Y además de eso, mi Product Owner es el contacto directo con los stakeholders. Product Owner va a ser el que se comunique directamente con el cliente y con el usuario. Él es el que a final de cuentas va a tener ese información para poder comunicarle al equipo completo qué es lo que se necesita para el proyecto. Y bueno, ¿cuáles son las tareas de mi Product Owner? Pues primero, y la más importante, va a crear y gestionar el Product Backlog. ¿Qué más va a hacer? Va a asociarse de una manera íntima. Bueno, va a estar muy, muy cerquita con el negocio, con el equipo. ¿Para qué? Para asegurarse de que todos entendamos los requerimientos que tiene el proyecto. Tiene que tener una relación súper estrecha con el equipo completo para poder transmitir los elementos que se van a trabajar del Product Backlog. ¿Qué más va a hacer? Va a aportar al equipo instrucción, va a dar una directriz clara, palabra clave aquí, clara, sobre las funcionalidades que se deben de entregar y va a decidir también cuándo lanzar el producto final. Entonces, tiene muchas responsabilidades este Product Owner. Tenemos también al Scrum Master. Y nuestro Scrum Master va a ser un especialista en la metodología del equipo. Va a ser el que se va a saber de pe a pa todo el proceso de Scrum que va a estar siendo ejecutado por el equipo de desarrollo, por el equipo completo. Y claro, se va a asegurar de que se esté ejecutando y se esté realizando todo el proceso como corresponde. De alguna manera es el facilitador del proceso, sí, pues es el facilitador del proceso. Y nuestro Scrum Master tiene dos funciones principales: gestionar el proceso de Scrum
Y en eso va a encargarse de gestionar el proyecto, de asegurar que se esté siguiendo el proceso y de facilitar la ejecución del proceso y sus mecánicas. Y dos, la gestión del proceso. Y dos, pues ayudar de alguna manera a eliminar impedimentos. Va a ser el encargado de eliminar impedimentos en caso de que surjan dentro de la organización. Y todo esto con el objetivo de que, claro, no afecte la capacidad de entrega de valor. Entonces, es el encargado de, a final de cuentas, de que se ejecute de manera correcta el proceso de Scrum y de que no haya esos bumps, que no haya esos, ¿qué dijimos acá? Bueno, lo perdí. Que no haya como ningún problema al estar siguiendo el flujo del proceso. Además de eso, nuestro Scrum Master, si bien no es tarea obligatoria, pero nuestro Scrum Master suele ser también suele hacer mentoría, suele hacer formación, suele hacer un poquito de coaching, suele ser de nuevo el facilitador durante las reuniones, durante las juntas que se estén realizando. Y por último, tenemos a nuestros developers, los Scrum Developers. Y mi Scrum Developer va a ser, pues, el equipo de desarrollo. ¿Y cuáles son las tareas o qué es lo que va a estar haciendo mi equipo de desarrollo? Número uno, palabra clave en cuanto a los principios de Scrum, va a estar autoorganizándose y autogestionándose. Si se fijan aquí, normalmente en modelos tradicionales tenemos un project manager y el project manager es el que se encarga de organizar y gestionar. Y aquí no tenemos un product manager, sino directamente los desarrolladores se encargan de autoorganizarse y autogestionarse. Esto con el objetivo de conseguir incrementar pues como las responsabilidades y que nuestro producto final sea más exitoso. Entonces, claro, nuestro equipo de desarrollo es el core, a final de cuentas, del proceso completo de Scrum. Y pues aquí la palabra clave es la autoorganización, la autogestión, para que entonces las tareas que se nos fueron asignadas puedan realizarse de manera correcta. No hay mejor persona que tú para saber cómo organizarte, cómo gestionarte, cómo entregar, cómo realizar, cómo de alguna manera estimar los tiempos en los que vas a estar realizando las tareas. Entonces, de eso se trata. Ahora, súper importante, a pesar de que nosotros tenemos diferentes roles dentro de esta metodología, no hay uno más importante que otro. Todos están a la misma altura, todos son parte fundamental del equipo y todos tienen, todos forman parte de ese equipo. La colaboración aquí, de nuevo, regresando a los principios, es súper importante. No hay uno más importante que otro, no hay un rol más relevante o más importante que otro. Todos aquí se encuentran al mismo nivel. Oye, Cintia, ¿un Scrum Master puede tener varios proyectos o solo uno? Scrum Master sí puede tener varios proyectos, dependen del área laboral y del tipo de proyecto, porque hay veces que son proyectos como un poquito menos demandantes y sí pudieras participar en más de uno. Te voy a decir. Tiene que ser algo específico, así de que esta persona tiene diplomados en Scrum Master y nada más se dedica a eso. Ajá, justo es lo que te iba a decir. Suele pasar mucho que mi Scrum Master también es parte del equipo de desarrollo. Okay. Entonces, claro, si es una persona que se dedica solamente a ser Scrum Master, pues claro que sí pudiera estar en varios equipos. Pero la verdad es que lo que suele suceder es que mi Scrum Master también es parte de mi equipo de desarrollo y nada más es un facilitador. O sea, es el que se encarga de, ok, aquí tengo mi libreta,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Sigue este proceso, no sé qué, no sé qué, pero al mismo tiempo, diariamente, está haciendo el desarrollo. Entonces, Ok. a veces, pues el pobre Scrum Master no va a tener oportunidad de ser Scrum Master en otros proyectos, porque también está desarrollando su proyecto. Sí, claro. Sí. Y ya por último, creo que este es el último slide. Ya por último, quiero platicarles un poquito del producto. Entonces, decíamos hace un momento, bueno, por producto me refiero como al proyecto o a la entrega final. Y quiero platicarles también un poquito sobre la visión que vamos a tener del producto final, sobre lo que nosotros vamos a estar haciendo en el backlog, que al final de cuentas es como la base en la que nosotros vamos a estar trabajando todo nuestro proyecto. Y bueno, a final de cuentas, el producto que nosotros tengamos, el resultado final que nosotros tengamos, va a basarse en algo que, claro, todavía no existe. Pero es súper importante que todos los involucrados, es decir, todo el equipo, conozca y comprenda cuáles son los objetivos que nosotros tenemos. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos eso? Pues para enfocarnos, tener una perspectiva más clara de lo que se va a estar realizando y, claro, el rol que tenemos que esté súper conciso. Saber cómo voy a participar, cuándo voy a participar, cómo lo vamos a estar haciendo. Y entonces eso se obtiene a través de una visión clara de lo que necesitamos para el producto. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Aquí va a haber 3 cosas que vamos a estar platicando ahora. Todo esto, todas estas 3 se definen durante el Product Backlog también. Y la primera de ellos es la estimación. Todo esto es del Product Backlog todavía, chicos. A final de cuentas, mi Product Backlog es el que vamos a estar utilizando para realizar el producto. Y entonces primero tenemos la estimación. Mis estimaciones, a final de cuentas, es la verdad de las tareas más complejas que se pueden realizar. Entonces, mi estimación, ¿qué es? Es yo pensar cuánto tiempo voy a tardar para cada una de las tareas que estamos realizando en el Product Backlog. Claro, mi Product Backlog tiene una lista de todo lo que se debe de realizar. Yo debo crear estimaciones de cada una de esas tareas, de cada una de las cosas que debemos de realizar, para entonces poder de una manera más concreta hacer las divisiones de nuestros sprints. Entonces, la estimación es algo fundamental. Tenemos la definición de nuestro alcance. ¿A qué me refiero con eso? A final de cuentas, el alcance que nosotros vamos a tener es cuántos requisitos o cuántas tareas deben de desarrollarse para nosotros tener un producto final, para tener un entregable funcional. Entonces, esa definición de alcance debemos de establecerla para entonces nosotros saber desde dónde podemos partir, qué tanto podemos realizar, qué tanto podemos hacer. Y ojo, esa definición del alcance puede ser cambiada, puede ser constantemente como retroalimentada, pero a final de cuentas tenemos que definir hasta dónde podemos hacer, hasta qué tantas tareas, qué tantos requisitos vamos a cumplir del producto final. Y a esto viene aquí a bueno, viene como complementando o viene derivando también algo llamado mínimo producto viable. ¿Cuál sería mi mínimo o qué significa mi mínimo producto viable? Un mínimo producto viable o MVP por sus siglas en inglés es una versión del producto que me permite dar un entregable que funcione, un producto que sí funcione, a lo que ya esté funcional, pero tenga un mínimo del alcance que nosotros establecimos. ¿A qué nos referimos con eso?
siempre nosotros tenemos que establecer un mínimo producto viable. ¿Para qué? Recuerden que en cada sprint nosotros damos un entregable. Mi mínimo producto viable va a ser cada entregable. Algo que sea alcanzable, algo que yo pueda alcanzar en ese periodo de tiempo, algo que yo pueda entregar en ese periodo de tiempo y que sea funcional. Forzosamente tiene que ser funcional para que entonces, ante cada mínimo producto viable, nosotros vayamos progresando, avanzando, hasta entregar un producto final de calidad. Y entonces, a todo esto, les muestro lo siguiente. Denme un segundito. Déjenme ver. Denme un segundo, porque lo tenía en otra pestaña y no sé por qué ahora no me deja como compartir toda mi pantalla, sino solo el window. Un segundo. Así, mejoras, ahí está. Entonces, mi mínimo producto viable. Entonces, ¿qué no sería un mínimo producto viable a la hora de estar creando un carro? Pues algo como esto. En mi pasito 1, yo no puedo usar una llanta. Es algo que, claro, me va a ayudar a formar el auto completo. Sin embargo, eso no es algo que yo pueda utilizar. Yo no puedo utilizar 2 llantas, yo no puedo utilizar la carcasa. Tiene que estar, al menos en la parte de arriba, completo mi auto para yo poderlo utilizar. Mi producto mínimo viable, mi mínimo producto viable, puede decirse mínimo producto viable, producto mínimo viable. Mi producto mínimo viable debe de ser algo que yo pueda entregar para que el cliente pueda utilizar. Es algo funcional que a final de cuentas puede todavía no ser el producto final, pero es algo que ya puede funcionar, es algo que ya puede ser utilizado. Y entonces el ejemplo que aquí nos dan es, ok, en el primer pasito te doy una patineta. Ya te puedes transportar aquí. Todavía no es el producto final, pero ya es un entregable que te estoy dando y que puede funcionar. Luego te doy un scooter, luego te doy una bici, luego te doy una moto y al final ya te doy el auto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Por cada sprint que nosotros vamos a estar teniendo, acá, acá, por cada sprint que nosotros vamos a estar teniendo, debemos entregar un proyecto funcional. Todavía quizás no con todas las funcionalidades que nosotros queremos, pero debe de ser algo que ya pueda utilizarse siempre. Yo no puedo decir, ay, mira, es que estuvimos haciendo el desarrollo, pero todo lo hicimos en el backend. Todo está hecho con el backend, entonces pues tú no puedes usar nada. No puedo decirle eso al cliente. Ese no sería un sprint. Ese no es un sprint. Mi sprint sería, ok, mi proyecto completo requiere que el usuario haga un CRUD, Create, Read, Update y Delete. Ok, en el primer sprint te entrego el Create. Te entrego para que tú puedas crear recetas, por decirlo así. Puedes crear una receta ya. Ah, gracias. Ya puedo empezar a utilizarlo. Ya tengo un producto palpable que yo puedo comenzar a usar. Yo no puedo decirle al cliente, híjole, es que sabes que ya lo tenemos todo completo, pero solo está el guardado de la base de datos. Todavía tú no puedes hacer nada. No puedo hacer eso. Tiene que ser un entregable que tenga funcionalidad, un entregable funcional que el usuario ya pueda palpar, que ya pueda interactuar, que ya pueda utilizar.
con eso estamos haciendo entregas del mínimo producto diario. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Este sería el final ya de nuestra lección. Preguntas, dudas, comentarios, preguntas sobre experiencias pasadas. Súper, súper, súper. Les digo la verdad, creí que me iba a tardar menos en hacer esta presentación. Dije, no, hombre, la voy a hacer en 15 minutitos, pero creo que me explayé un poco más. Son temas muy interesantes, son temas muy padres. Entonces vale la pena platicar un poquito sobre ellos. Buenísimo, chicos. Bueno, lo que vamos a estar haciendo ahora es, yo los voy a dividir en breakout rooms. Por favor, en esta ocasión, normalmente yo nada más le pico o como que hago clic en Google Meets, para que se creen los equipos. No sé, ustedes díganme, chicos, si los equipos se crean de manera aleatoria, es decir, cuando los llevo a breakout rooms, ¿son diferentes compañeros con los que trabajan o siempre son los mismos? Sí, es aleatorio. Diferentes. ¿Son diferentes? Ok. Mi pregunta va a lo siguiente. Ok. En un momentito más los voy a pasar a breakout rooms. Y me gustaría que, por favor, anotaran e inclusive en un momentito compartimos los equipos por Discord. Y lo que les voy a encargar va a ser lo siguiente. Entonces, 1, primera tarea. Platiquen con su equipo. Hola, ¿cómo estás? Si no se conocen, yo soy fulanito, que yo me imagino que ya se deben de conocer porque ya llevamos aquí 2 semanas. Hola, yo soy fulanito. Platiquen 5 minutitos de cosas que les gustan, nada más como una breve introducción sobre ustedes. Y después, entre todos, van a elegir un nombre de equipo. Ese nombre de equipo lo van a compartir a través de Discord con todos los integrantes del equipo. Y después de eso, yo les voy a pasar un proyecto. Un proyecto en el cual ustedes deben de comenzar a realizar el primero de nuestros artefactos, que va a ser el Product Backlog. Ahora, ojo, mi Product Backlog normalmente consiste en diferentes cosas. 1, todos los requisitos que voy a estar teniendo o el alcance que voy a tener de mi proyecto, que se va a realizar. 2, historias de usuario. Mis historias de usuario es qué es lo que va a pasar en cada segundo del proyecto. Mi historia de usuario da una definición o son descripciones cortas, simples, de cada una de las tareas que se van a realizar. Mi historia de usuario, a final de cuentas, es todas las interacciones que vamos a estar realizando en el proyecto. Por ejemplo, les doy un ejemplo de una historia de usuario. A ver. En un proyecto. Ahí va. Ya. Normalmente mi historia de usuario es cómo, más bien quién, qué y para. ¿Quién, qué y para? ¿Quién va a estar realizándolo? ¿Qué se va a estar realizando? ¿Y para qué se va a estar realizando? Estas historias de usuario todavía no las vamos a hacer. Lo único que necesito de su Product Backlog es el desglose de todos los requerimientos que el usuario necesita. Durante la próxima sesión que veamos de Scrum, exactamente en una semana, ahora sí, de ese mismo proyecto, con su mismo equipo, les voy a pedir las historias de usuario y las estimaciones. Entonces, la tarea de hoy es elegir un nombre para su equipo, comenzar con mi Product Backlog, estableciendo las tareas que se van a estar realizando
para el proyecto, no historias de usuario, tareas que se van a realizar del proyecto y la definición de los roles. ¿Quién va a ser el Product Owner? ¿Quién va a ser el Scrum Master? ¿Quién va a ser el equipo de desarrollo? Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. De nuevo, la próxima clase vamos a ver un poquito sobre las historias de usuario y las estimaciones. Para el mismo proyecto en el que estuvieron trabajando, en el que ya van a tener los requerimientos y la lista de tareas que se deben de realizar, van a ser las historias de usuario y van a ser las estimaciones con respecto a eso. Listo. Dicho esto, voy a detener en este momento mi grabación